Hi, this is Kaushik Ranchod here, and Brian, we are here for our weekly live show, the Ranchod Law Group. Today, we're going to just be answering some questions that we've received. We also are going to be talking about VAWA, the Violence Against Women Act, DACA, and the difference between VAWA and the U-Visa. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los que nos están viendo, el abogado Kaushik y su servidor Brian. Vamos a estar hablando acerca de preguntas frecuentes que nos han hecho, acerca de la U-Visa, acerca del VAWA, que es la ley de la violencia contra las mujeres, y muchas cosas más. VAWA applies to you if you are the spouse of a U.S. citizen or permanent resident that you've been abused or you received some form of cruelty from your spouse that's a U.S. citizen or permanent resident. VAWA básicamente es para las personas que son pareja o esposo o esposas de un ciudadano de los Estados Unidos o un residente permanente que ha sufrido algún tipo de violencia o abuso físico o emocional. This can also apply if you're a parent or a child as well. You may also qualify. Eso también puede aplicar para los padres o los hijos dentro de esa relación, dependiendo de las circunstancias. So some of the basic requirements, I already talked about that your spouse needs to be a U.S. citizen or permanent resident. Uno de los requisitos principales es el esposo o la pareja tiene que ser un ciudadano de los Estados Unidos o residente. You also need to have lived with your spouse as well. También tuvo que haber vivido con su esposo o esposa por algún determinado periodo de tiempo. And you have to show that you had a good faith marriage. That means that your marriage was real, or the relationship was real. También se tiene que demostrar que la relación del matrimonio era real, era de buena fe, y eso se demuestra con evidencia. And then you also need to demonstrate that you are a person that has good moral character. Otro de los puntos que se tienen que demostrar es de que usted es una persona de buen carácter moral. Now the great thing about the Violence Against Women Act, VAWA, is that you can apply the petition along with the green card if your spouse is a U.S. citizen. Otro de los buenos puntos acerca del VAWA es de que puedes aplicar para la green card al mismo tiempo que estás aplicando para la petición inicial del VAWA. If your spouse is a green card holder, then you would need to wait for the priority date to become current before you file for the green card application. La diferencia es de que si el agresor es un ciudadano de los Estados Unidos, se puede hacer al mismo tiempo, pero cuando es un residente permanente, se tiene que esperar cierto tiempo de la fecha de prioridad que se convierta en actual para poder someter la petición. One of the other things that's great about VAWA is you can get work authorization if you apply, when you apply for the green card. Right now, work authorization is taking about 5 months or longer. Y ahorita está hablando acerca de, tocamos el tema del VAWA, la autorización de empleo que se está tardando aproximadamente 5 meses en ser procesada, esa autorización temporal de empleo. So what we're seeing in terms of processing times is it's taking anywhere from 12 to 20 months for these applications to get approved. Now these are government processing times. It could take longer than that, or it could decrease, but we're seeing government times just increase across the board with all applications. Ahorita está hablando del tiempo de proceso acerca del VAWA, puede ser aproximadamente entre 12 meses o hasta 20 meses y realmente son tiempos de proceso que determina el gobierno de los Estados Unidos, pueden disminuir, pueden incrementar, los tiempos no los determinamos nosotros. So the U-Visa and the VAWA are similar in the respect that you can apply for an application if you've been a victim of a crime. In the case of a U-Visa, and specifically when we're talking about VAWA, the victim of domestic violence. Otra de las cosas que está mencionando es de que para la U-Visa tienes que haber sido víctima de alguno de los crímenes que están listados y para el VAWA es específicamente el abuso doméstico, la violencia doméstica hacia la persona. Some differences is with the U-Visa, you need to get a police certification or you need to get a certification from a government agency. With VAWA, you do not need to have a police certification. Una de las diferencias entre la U-Visa y el VAWA además es que para la U-Visa necesitas obtener una certificación, ya sea de la policía o de quien persiga el crimen, y para el VAWA no es necesario obtener esa certificación para poder iniciar el caso. One of the drawbacks of the U-Visa is it takes a very long time just to get the U-Visa because only 10,000 are available a year.
Otra de las diferencias que podría ser un poco más negativa acerca de la U-Visa es el tiempo de espera, y además el gobierno de Estados Unidos está limitado a solo otorgar 10,000 U-Visas al año, y eso es lo que atrasa todos los casos. Now, you don't have that issue when you're applying for VAWA, because, for instance, if your spouse is a U.S. citizen, you're considered in the immediate relative category where you can apply right away. Eso es una de las situaciones que no pasa con el VAWA, porque si tu esposo es específicamente ciudadano de los Estados Unidos, puedes aplicar al mismo tiempo y el proceso es mucho más expedito y se considera una relación inmediata que existe entre el agresor y la víctima. If you have questions, call us 916-220-3137 or post your comments below. So we are talking about some exciting stuff here. The U-Visa, the VAWA. Why is it so amazing? Because this is a way for you to get your green card. This is a way for you to get a visa, even though you've suffered, you've gone through such hardship in your life. You know, being a victim of domestic violence, that's probably one of the worst things that you could suffer. At least this is a way that will be able to help you in the future to live and work in the United States. Los invita a los que tienen preguntas a dejarnos los comentarios abajo o llamarnos. Yo les doy la línea en español nuevamente, que es 916-613-3553. Y el abogado está hablando acerca del poder que tiene el VAWA, los alcances que puede tener en su aplicación, y que además de ser una situación demasiado lamentable el sufrir violencia doméstica, se puede sacar algo positivo de esta situación y les va a permitir tener la tranquilidad de obtener su green card. I want to go back to the U-Visa and just add a little bit more to that. Before, and also in our prior live show, we talked about the U-Visa just being available when you have a police certification, but it's also other local agencies. The DA, for instance, can issue a police certification. Child Protection Services could issue a certification, so it's not just the police. También está retomando el tema de la U-Visa. Está diciendo que no solamente requiere una certificación obtenida por la policía, sino puede ser una agencia local, como puede ser el abogado distrito, los DAs, como les llaman, CPS, que es los que se encargan de proteger a la integridad de los jóvenes, los niños, y diferentes agencias pueden otorgar esa certificación para seguir avanzando con la U-Visa, no solamente la policía. I want to also answer some prior questions. We got a question about green card renewal, and the person got a green card, got a waiver, and got a conditional green card that's good for 2 years. Now they need to apply to renew for the green card before that 2-year period. So what's important is the person thought that you automatically get the green card renewal sent to you. So that's not correct. You have to file for application. You have to actually file, in the case for a conditional green card renewal, I-751 application, in order to get your green card renewed. Otherwise, you could be put into removal proceedings or deportation proceedings. So it's really important. You're not going to get a green card sent to you in the mail. You need to file an application. Y ahora el abogado está hablando acerca de los comentarios del video anterior. Alguien tenía una pregunta acerca de la green card condicional. Esta persona pensaba que después de que le otorgaban la green card condicional y que se cumplía el tiempo de expiración, automáticamente esta persona iba a recibir su green card solamente cumpliendo ese periodo de tiempo, pero el abogado dice que eso no es posible si uno no aplica por ella. Entonces es muy importante que la persona, cuando esté cerca de ese periodo de expiración de los 2 años de la green card condicional, la persona someta la aplicación para remover las condiciones. De lo contrario, si expira esa green card condicional y no sometió ninguna aplicación, puede ser puestos en procesos de remoción y para que lo saquen del país. Entonces es muy importante que ustedes apliquen para remover esas condiciones. All right, and also I want to share with you the latest immigration update that's happened. There was a memo that USCIS would be able to issue what's called a notice to appear to show up in removal court, but that right now has been put on hold, which is a victory for all of us. So that is great news. El abogado está mencionando acerca de un nuevo memorándum que ha realizado USCIS, el cual aplica ciertas condiciones acerca de la remoción, y es una victoria para nosotros, es un memorándum positivo. Si tienen preguntas acerca de eso, nos pueden contactar. So the American Immigration Lawyers Association, which I'm a part of, is fighting against that memo because it's not fair to make USCIS
have the right to be able to issue these notices to appear. That's beyond the scope of what that organization was created for. Ok, más bien es algo negativo lo que acaba de decir el abogado, y la asociación en la que él forma parte están combatiendo ese memorándum de USCIS acerca de la noticia para aparecer ante ellos, porque es injusto, y están haciendo todo lo posible para que este memorándum no tenga validez. All right, well, I want to thank you all for showing up for our live show. Brian, did you have anything else you want to add or any questions? Yeah, I have more questions about VAWA. Specifically, how does the abuse has to be physical, or how do you demonstrate the abuse? So that's a great question. So the abuse, you can't just say, oh, I was abused by my husband or by my wife. You have to have actual documentation, whether it be hospital records, medical records, and it doesn't just have to be physical abuse. It could be mental abuse, although that's harder to prove. Okay, le hice la pregunta al abogado, retomando el tema del VAWA, si las personas tienen que haber sufrido solamente el daño emocional o el daño físico. Nos dice que es cualquiera de los dos, pero que se pueda demostrar. Obviamente el daño emocional es más difícil de demostrar. El daño físico se puede demostrar con fotografías, historial médico o otro tipo de circunstancias. Now about VAWA, so it doesn't only apply for women, doesn't only apply for female spouses, can also be for male spouses. Exactly, yes, we get that question a lot, and it can also be for if you're a male victim. We do see men who have been physically abused by their wives. That's also something, if you're a man, you would qualify if you're abused by your wife too. O le hice la pregunta además de que, como el nombre dice que es solamente para las mujeres, si realmente solo las mujeres pueden aplicar para este VAWA. El abogado me dice que no, que tanto esposos como esposas pueden aplicar para este tipo de circunstancias, y hemos tenido muchos casos exitosos donde los hombres son los que fueron víctimas de esa violencia doméstica, y se puede procesar su caso. All right, well, thank you everyone for tuning in. We're going to continue this live show. We will see you here next week at 12 o'clock, and I want to just thank you again, and just remember to keep positive, because there are different laws that are available to help you, and if you have a question about that, call us to see if you do qualify or not, so you know whether or not you do have some kind of relief. Muy bien, el abogado les agradece otra vez por sintonizarnos. Los invita a que todas las preguntas que tengan ustedes las dejen en sus comentarios o nos llamen, y está agradecido por este apoyo que hemos tenido, y quieren que sepan que nosotros estamos aquí para estos momentos de oscuridad, a brillantar las situaciones y tratar de combatir. Thanks, and have an awesome day.